Breaking news from the stadium tonight as an anonymous fan foot the bill for 55,000 hot dogs, bringing that sweet tubed meat to everyone in attendance. Free dogs! Yeah! 55,000 hot dogs? What does that even cost? While the identity of this Frankfurter philanthropist remains anonymous, their all-beefy generosity will go down in history. The new Mega Millions. More to win means more to give. How you spend it is up to you. Yeah! For game odds and details, visit sceducationlottery.com. Está con nosotros el secretario de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa, Bernardino Jiménez. Muy buenos días. Buenos días, Erika. Buenos días a todos. Bueno, ¿y por qué le llamamos? Porque recientemente, al menos es lo correspondiente, creo que se cerraba el plazo en abril, es cada 3 meses, acaban de publicar lo que se llama Indicador de Confianza Empresarial, un documento, un informe que elaboran las distintas cámaras de comercio y que mide cada 3 meses el pulso de la actividad económica a través de la opinión de las propias empresas. ¿Lo he dicho bien, Bernardino? Pues perfectamente, no hace falta la entrevista, ya lo has definido. No, si hace falta porque yo luego me meto ya en el informe, en el documento, y no es tan extenso, pero prometo que me ha costado entenderlo. ¿Nos puedes explicar un poco? Es denso, sí. Bueno, vamos a ver, desde la Cámara de Comercio sacamos cada trimestre 2 informes distintos. Uno es el Boletín de Coyuntura Insular, donde ponemos datos numéricos de cómo va la situación de Lanzarote en base a una serie de gráficos. Ese informe lo sacamos gracias a la colaboración de Caja 7. Uh-huh. Y el otro informe que sacamos cada trimestre es el Indicador de Confianza Empresarial, que más que datos numéricos lo que viene a dar es una sensación, una opinión subjetiva de cómo va la economía de Lanzarote para el empresariado de la isla. Uh-huh. Es verdad que la redacción puede ser un poco farragosa, pero lo importante al final son las gráficas y cómo va la evolución, porque al tratarse de una encuesta en la que el empresariado no da datos, sino sensaciones, lo importante es ir viendo cómo va el resultado final y la evolución de la gráfica. Uh-huh. Esta encuesta la hacemos gracias a la colaboración que tenemos con el ISTAC, la venimos sacando desde el año 2013. Los datos nos los da el ISTAC a las 4 cámaras de comercio de Canarias y en ella nos envía los datos de una serie de encuestas que se hace a empresas de todas las islas de Canarias. Son encuestas a empresas de cada isla, pero empresas que son de todos los sectores económicos y empresas de los distintos tamaños. Por lo tanto, viene a reflejar más o menos de un modo realista cuál es la opinión del empresariado de ese territorio. Uh-huh. Y a ver, ¿qué conclusiones podemos? Porque yo sé que Bernardino lo explica todo muy bien, pero yo sigo sin entender las gráficas, las tengo delante y no las estoy entendiendo. En realidad el indicador está compuesto de 2 elementos. Uno es cómo piensa el empresariado que va a ir el próximo trimestre, que en este caso sería el segundo trimestre, de abril a junio. Uh-huh. Y el segundo componente sería cómo les fue la situación del trimestre anterior, en este caso el primer trimestre del año, de enero a marzo. Uh-huh. Y te cuento brevemente cuál es la respuesta que nos ha dado el empresario durante esta encuesta. Sí. Con respecto a las expectativas del segundo trimestre, ha habido una evolución positiva, ha mejorado la sensación del empresariado sobre cómo va a ir el segundo trimestre con respecto al primero y la sensación es que estamos, una gran mayoría del empresariado dice que se va a mantener igual, pero después entre los que dicen que va a ir a mejor y los que va a ir a peor son muchos más los que dicen que va a ir a mejor. Por lo tanto, hay expectativas de una confianza muy alta de que se va a mejorar en la economía. Pero bueno, no es algo extraordinario solamente de Lanzarote. Tanto Canarias como a nivel estatal la situación va por la misma línea. Uh-huh. Por lo tanto, las expectativas para el segundo trimestre son buenas. Uh-huh. Recuerdo siempre que se trata de expectativas sin datos numéricos, sino simples sensaciones del empresario. Claro. Cuando hablamos de cómo ha ido el trimestre anterior, sin embargo, la sensación ya no es tan buena. Ya ha caído con respecto al trimestre anterior. No bajamos a datos malos, pero son un poquito peores que lo que nos decían en el trimestre pasado. En la misma línea de lo que han venido diciendo el resto del empresariado de Canarias y también a nivel nacional. Por lo tanto, vemos que en las expectativas el empresariado cree que el segundo trimestre va a ir mejor que el primero, pero sin embargo cuando te dice ya a toro pasado cómo le ha ido, dice que no ha sido tan bueno como esperaba, que ha caído un poco con respecto a lo que había sido en el trimestre anterior, el último del año. Uh-huh. Si juntamos ambas variables, tanto la situación como las expectativas, ya tenemos el dato armonizado, el ISEA, el indicador de confianza empresarial armonizado.
Y al final, como ha habido una parte de subida y otra de bajada, se mantiene prácticamente estable, una leve subida del 0,4%. Y prácticamente igual ha ocurrido en Canarias. En Canarias ha caído ligeramente, a nivel nacional sube ligeramente, pero todo con variaciones inferiores al 1%. Por lo tanto, el indicador de confianza empresarial de Lanzarote se mantiene en niveles altos, más o menos igual que en el trimestre anterior. Sigue habiendo confianza en que la economía va a seguir tirando. Bernardino, en un momento de gran incertidumbre internacional, nacional, estable, es un dato positivo, ¿no? Tengamos en cuenta que esta encuesta se ha hecho a primeros de abril, antes de toda la revolución Trump. Así que vamos a ver cuando salga la siguiente encuesta, veremos primero cómo ha ido el segundo trimestre en realidad, porque nos responderán la situación del segundo trimestre, y también nos dirá el empresariado cuáles son sus expectativas para el tercer trimestre. Y ahí veremos, bueno, cuáles han sido las consecuencias en las sensaciones del empresariado de todo este vaivén de los aranceles y, bueno, la pequeña revolución que parece que se está solucionando ya. Claro. Compañeros, Andrés. Bueno, yo sí, hola, saludar a Bernardino. Mi pregunta un poco, no sé si el informe indaga luego en un poco qué es lo que opina el empresario sobre qué es lo que le da seguridad y qué es lo que no le da. No sé si se valora determinadas cuestiones, porque, por ejemplo, ayer hablábamos en los informativos del precio de la gasolina más bajo, bueno, más bajo que nunca no, porque evidentemente cuanto más hacia el pasado vas, pues es más bajo, pero sí proporcionalmente está muy, muy bajo. Y hay situaciones en las que no sé, revela eso que, por ejemplo, todo el tema de aranceles de Trump, no sé si ha llegado aquí o no. No sé si desvela algo más el informe. Estas últimas novedades de Trump, como te decía Andrés, todavía no se han tenido en cuenta, porque la... No, yo lo decía por el precio de la gasolina, me refiero que ha tenido efectos prácticos, o sea que ya no es la valoración, pero sí lo que, no sé si lo que indica, perdona, te interrumpí, perdona. Incluso aunque fuera antes, ya también en la encuesta se hacen ciertas preguntas sobre algunos factores que pueden ser indicativos del clima empresarial. Y es en la última parte del documento que sacamos, del boletín que sacamos, donde se habla de los dos que nosotros consideramos más importantes, que son el empleo y los precios. Uh-huh. Y tú me estás hablando de un tema importante como son los precios. Uh-huh. Lo que a principios de abril decía el empresariado sobre los precios es que esta escalada de precios se estaba deteniendo. Cuando le preguntaban al empresariado cómo prevé que van a ir la evolución de los precios durante el segundo trimestre, se sufre una fuerte caída. Ya incluso se entra en previsión de datos negativos, de caída de precios. Tengamos en cuenta que venimos arrastrando muchos trimestres consecutivos con fuerte tendencia al alza de los precios, uh-huh. Y lo hemos visto en todos los sectores. Bueno, eso en cuanto a las expectativas, y sobre los precios, en cuanto a la situación, cómo le había ido, todavía seguían la tendencia de que había subido. En el primer trimestre habían seguido subiendo un poquito los precios, pero eso, cuando se les preguntaba por el segundo trimestre, ya decían que la tendencia era que bajaran los precios. Uh-huh. Esto, lo que empieza a hablarse es de ligera estabilización, de frenazo en la evolución, en la escalada de precios. No sé si por miedo o porque se está viendo que también el momento boyante desde el punto de vista turístico también se está estabilizando, ya no se espera que se sigan subiendo en cifras, no lo sé, porque las consecuencias no se les pregunta. Bernardino, ¿por qué no se les pregunta? Y en cuanto al empleo, porque me has hablado de dos indicadores que efectivamente aparecen, que son 2 páginas, pero que es denso el informe, sí. Que al final aparecen. En cuanto al empleo, ¿qué lectura sacan ustedes? Pues pasa algo similar que con los precios. Se está viendo un frenazo en la creación de nuevo empleo. Y no quiere decir que haya destrucción. ¿No? Me parece que ligeramente se tiende a la destrucción. Hay unos niveles de estabilización muy altos. La gran mayoría responde que se van a mantener igual, tanto lo que le ocurrió en el trimestre pasado como en el próximo. La gran mayoría piensa que se van a mantener igual. Pero ya empiezan a ser más los que, de los que nos dicen que se quedan igual, hay un poco más que dice que va a destruir que los que dicen que van a crear empleo. ¿Qué quiere decir esto en definitiva? Que estos 2 años que llevamos de creación continua de empleo, que nos ha llevado a unos niveles ya prácticamente similares a los que teníamos en el año 2008, parece que se están ralentizando, cuanto menos, quizás incluso invirtiendo un poco la tendencia.
Valentín. Sí, en Bernardino, buenos días. Lanzarote y Fuerteventura son están siendo el motor económico a nivel de Canarias. Creo que las rentas per cápita a nivel personal, las más altas son la de Lanzarote y después la de Fuerteventura. Por lo que veo, el índice de confianza también en Lanzarote es el más alto de toda Canarias, no sé si me equivoco, pero creo que es lo que refleja el informe. Yo no sé si o sea, ambas cosas están relacionadas, es decir, el que seamos ahora mismo, bueno, pues ese motor económico de Canarias es lo que hace que, bueno, que hay unas expectativas mayores. Y después te quería preguntar si en esa encuesta hay empresas que tengan más expectativas que otras. Quiero decir que si están definidas por sectores, quiero decir, por ejemplo, a lo mejor el sector de la restauración, las expectativas para el próximo trimestre son muy buenas, pero para el de la construcción no. No sé si esa división también se hace. No los tengo segregados, no tenemos la información segregada. Sé que se hace la encuesta, incluye a empresas de todos los sectores, pero en el informe no segregamos la evolución por sectores. Eso quizás lo podríamos ver un poquito mejor cuando saquemos dentro de 1 o 2 semanas el boletín de coyuntura, donde ya arrojamos datos de distintas variables que nos pueden hacer pensar si unos sectores van mejores que otros. Pues, por ejemplo, ahí vemos la evolución del consumo de cemento, o vemos las compraventas de vehículos, o vemos el consumo de energía, y ya podemos sacar otro tipo de conclusiones ya con datos numéricos. ¿Vale? Por lo tanto, ambos boletines se complementan, puedo decir que se pueden complementar. En cuanto a lo que me consultabas de la pujanza de Lanzarote y Fuerteventura, no es más que el reflejo de la altísima dependencia que tienen estas dos islas del turismo. Cuando el turismo tira mucho, y estamos viendo que estamos batiendo récord continuamente, estas dos islas siempre son las que salen más beneficiadas. Esto nos beneficia en ciertos momentos, en otros momentos nos perjudica. Esa gran dependencia nos perjudica. Claro. Aquí no tenemos un sector industrial que pueda atenuar los movimientos en el turismo, como ocurre en Gran Canaria o Tenerife. O no tenemos un sector agrícola tampoco tan importante. Por lo tanto, lo que hay que hacer es aprovechar estos momentos muy buenos del turismo para ver en qué otra cesta podemos ir poniendo los huevos. Sí, pero que hay que poner huevos en más cestas, eso es así. Y lo que pasa es que yo no sé, todavía parece que nos cuesta elegir cesta. Bernardino Jiménez, secretario de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa, muchísimas gracias por estar con nosotros y explicarnos todo esto referente al informe del indicador de confianza empresarial. Muchísimas gracias, buen día. Gracias a ustedes, hasta la próxima. Buenos días. Bueno. One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou.